lo veo más grande que lo que debería, pero se sale un poquito de... Bueno, estábamos viendo el par calculado. Sí. Ahí está. Entonces decíamos que una primera estrategia era compensar todos los efectos, todo el momento del manipulador, y entonces lo que me llevaba era una dinámica de segundo orden que difícilmente la podría controlar, que solamente la puedo controlar cuando las condiciones iniciales de posición y velocidad eran cero. Entonces esa pues no servía mucho. Para eso entonces le agregamos unos términos para el seguimiento de la trayectoria. Quedó un control por par calculado que tiene estas dos partes fundamentales, y a partir de allí pues nosotros podíamos probar el resultado de seguimiento de la trayectoria siempre y cuando las matrices asociadas KB y KP, asociadas a la parte derivativa y proporcional, fueran simétricas definidas positivas. La prueba que hicimos inicialmente fue basada en los valores y vectores propios, y después, esta fue la primera, hasta aquí, y después dijimos que bueno, también lo podría hacer con Lyapunov. No sé si esto sí lo vimos también, ¿no? Bueno, si no, rápidamente lo que dijimos es que esta función de Lyapunov, que ya es lo que hicimos varias veces, digamos, el punto de equilibrio era cero para el sistema en el error. Entonces yo podía utilizar una función de Lyapunov, la cual, en este caso, al tomar las derivadas, no sé si esta parte sí la vimos, al tomar las derivadas, yo podría, independientemente de que la matriz KP fuera esta matriz KB fuera o no simétrica definida positiva, al menos es evidente que la parte simétrica es la única que afecta a la parte de la estabilidad. Esto, por ser una forma cuadrática, lo que nos da al final, pues de todos modos queda fuera del análisis, y esta B pues nos lleva a la conclusión de que B es semidefinida negativa, y si es semidefinida negativa, pues entonces el resultado me da nada más un resultado de estabilidad, y entonces pues eso no me gusta mucho. Entonces dijimos, bueno, rápidamente yo a esto le puedo meter la sal, y considerando la sal, pues es el espacio en el cual B punto es igual a 0. Este espacio es aquel en que Q tilde punto es igual a 0. Sustituyendo Q tilde punto en la dinámica del sistema, me da que KP por Q tilde es 0, y entonces Q tilde también es 0. Y entonces pues ya tenemos el resultado, ¿no? Yo les decía, normalmente el problema está en que para sistemas complejos siempre es discutible la utilización de la sal. En este caso, bueno, ya está bien tratado, ¿no? Si yo quisiera evitar la utilización de la sal, pues entonces tendría yo que buscarme una función candidata a Lyapunov diferente. Y ese es el punto. Ver, aquí me regreso a donde cierro el lazo, ¿no? Este es el sistema cuando yo cierro el lazo. Me queda un sistema más o menos lineal. Si yo quiero ahora demostrar la estabilidad sin considerar la sal, pues entonces consideren esta función de Lyapunov. Ya, el punto de equilibrio es el mismo, ya dijimos, no es el origen. Entonces yo necesito modificar mi función de Lyapunov para evitar que B punto sea semidefinida negativa. Yo quiero que B punto sea definida negativa. Y entonces por eso, pues vean la modificación de la función de candidata a Lyapunov. Por supuesto que sigue dependiendo de Q1, un término cuadrático en Q1, un término cuadrático en Q2, pero un término que depende, un término cruzado se le llamamos coloquialmente, de Q1 y Q2. Este término es importante, claro. La otra parte fundamental es que depende de un cierto épsilon aquí. Este épsilon es una cantidad pequeña. ¿Qué tan pequeña? No importa. Suficientemente pequeña. O sea, lo podemos hacer tender a 0. Supongan que fuera 0. Si este épsilon fuera 0, entonces me queda un término cuadrático en KP y un término cuadrático en Q2, que es lo que estábamos utilizando anteriormente. Esta función candidata de Lyapunov, lo primero que debemos de probar es que sea definida positiva. Entonces, eso nos dice Lyapunov, ¿no? Debemos de demostrar que esa función es definida positiva. Y para demostrarlo, vean, yo la puedo reescribir.
como una forma cuadrática de esta manera. Es lo mismo, o sea, hago las multiplicaciones pertinentes. Si se fijan, tiene un término cuadrático, el Q1, que me queda en el 1, 1, en la posición 1. Tengo un término cuadrático en Q2, que me queda en, estoy sacando el medio, ¿no? Que me queda en 2, 2. Y el término cruzado, que depende de Q1 y Q2, que me queda en estos dos. Me queda sumando, pues, al momento de multiplicar. Entonces, para que esta forma cuadrática sea definida positiva, lo único que debo demostrar es que esta matriz de 2 por 2 es definida positiva. Y para que esta matriz de 2 por 2 sea definida positiva, pues sus menores principales deben de ser positivos. Y los menores principales es este y el determinante. Entonces yo necesito demostrar dos condiciones, ¿no? Lo que decía, que este término es positivo y que este otro es positivo, pues son triviales, ¿no? Y dijimos que KP y KB son simétricos definidos positivos, epsilon es positivo, entonces esto es positivo y esto es positivo. Y la otra es que el determinante sea positivo. El determinante pues es este, ¿no? Este por este menos este por este. Y entonces necesito que esto sea mayor que 0. Equivalentemente pues sería que KP más epsilon KB sea mayor que epsilon cuadrado por 1. Y entonces vean. No, pero se comió una I, ¿no? ¿Mande? Ahí se comió una I, ¿no? ¿Una I? Ah, no, pero a ver. La I está, aquí ya lo simplifiqué. Entonces digamos que es el producto por la identidad, ¿no? Pero estas son matrices, multiplicar por la identidad pues es lo mismo. Entonces ya aquí nada más, digamos que para hacer énfasis que era el producto, dejé la I ahí, aunque ya no debería haberla dejado, ¿no? También se le puede quitar del lado derecho, ¿no? No, porque aquí esta es un escalar. Estas son matrices y esta es escalar. Entonces no lo puedo quitar del lado derecho. De este lado sí, pero de este no. Bueno, entonces, ¿cuál es la condición? Vean, pues KP es definida positiva, siempre es mayor que 0. Este es otro término que está multiplicado por KB que es definido positivo. O sea, podemos saber que esto es definido porque esto es mayor que 0. Pero este término también es mayor que 0. ¿Cuándo esto va a ser menor que esto? Bueno, pues es evidente que si epsilon tiende a 0, en algún momento este término es mayor que esto. Entonces por eso la condición está en que para una epsilon suficientemente pequeña, positiva, ¿no? Entonces bajo esas condiciones, esta función candidata a la Coulomb, pues es definida positiva. No es semidefinida, ¿no? Es definida positiva. Entonces la puedo utilizar pues como una función de la Coulomb. Ya estoy en libertad de sacarle la derivada a esto. Y si le tomo una derivada, ya directamente, ¿no? Tengo dos veces, bueno, primero la derivada de este, luego la derivada del siguiente, entonces la sumo y me queda este término primero. Lo mismo hago con los otros dos términos cuadráticos, que es este, el de Q2, y el cruzado, pues tengo una derivada para Q1 punto y otra para Q2. Entonces, para este, pues ya voy a tratar de acomodar como me convenga, ¿no? Tengo Q1 punto es Q2, de mi modelo que tenía en la página anterior. Q2 es esto, es este término, Q2 puntos. Q1 punto otra vez es Q2 y Q2 es esto otra vez. Y entonces, pues veo que me sobra, ¿no? Tengo aquí KP por Q1, Q2 y aquí tengo KP por Q1, Q2. Este se va a ir con este, tiene el signo cambiado. Y luego también tengo, ¿qué más? Epsilon KB de Q1, Q2. Epsilon KB de Q1, Q2. Acá está. Entonces este también se va, ahora con este. Y ya me quedan, ¿qué? ¿Cuántos? Me queda el Q2 de KB, este se fue, ¿no? Me queda este término, que es este negativo, y luego me debe de quedar este, en términos de Q2, y el último es este bloque, que es este otro. Entonces ya, ese es P punto.
B punto tengo que demostrar que es definida negativa. Entonces, esta expresión, pues la puedo poner igual que hicimos ahorita para B, la puedo poner como una forma cuadrática. Entonces, este término de Q2, pues me queda acá abajo. ¿Dónde está? Ah, sí, perdón, este y este, ¿no? Estos dos me quedan aquí abajo y este otro me queda acá. Pero en realidad en ese ni siquiera hace falta ponerlo de esa manera, ¿no? No me hace falta ponerlo en forma cuadrática, porque nada más juntarlo, ¿no? Es un término cuadrático en Q1 y un término cuadrático en Q2. En realidad, creo que esto es excesivo, nada más para hacer énfasis en las épsilon. Y entonces, si la pongo en esta manera, lo que necesito otra vez es que este sea positivo y este sea positivo y el determinante sea positivo. Es lo que tengo, ¿no? Entonces esta epsilon Kp pues evidentemente es positiva, Kb menos epsilon va a ser siempre positivo. Aquí está negativo, ¿no? Pero siempre va a ser positivo para un epsilon suficientemente pequeño. Si este tiende a 0, pues Kb siempre va a ser positivo. Entonces sigue manteniéndose la condición de epsilon suficientemente pequeño para satisfacer esto. Y el determinante, pues este por este, nada más es este término. Este es positivo, epsilon es positivo, lo puedo quitar de aquí y me queda otra vez que Kb menos epsilon por i debe ser mayor que 0, que es este término. Entonces satisface para epsilon suficientemente pequeño. Entonces, B punto es definida negativa. Y aquí ya no tengo que hacer nada, ¿no? El sistema es directamente, sin considerar sin considerar la sal, es asintóticamente estable. Y como tengo un punto de equilibrio, una función de Lyapunov radialmente no acotada, es globalmente asintóticamente estable. Y entonces, pues, dependiendo, ¿no? Yo normalmente, si estoy haciendo algo y puedo encontrar una función de Lyapunov que satisfaga estas condiciones, que no requiera el uso de la sal o barbalá, prefiero usar la esta. ¿Cuál es la limitante que existiría en términos del épsilon? ¿Hay algún problema? Épsilon suficientemente pequeño, pero no existe ninguno. Simplemente, pues es una argucia, ¿no?, para demostrar la estabilidad. Pero no hay nada que sea más débil la estabilidad de este caso, o que algún problema haya a tener si epsilon es mucho más pequeño, si tiende a 0. No hay nada. Todo, digamos que satisface todos los requerimientos que Lyapunov me pide para demostrar esto. Entonces no hay nada, ninguna complicación al respecto. Bueno, entonces consideren eso, ¿no? La dificultad pues estriba en encontrar esta función de Lyapunov. Normalmente, digamos que en robótica está muy trabajado esto. Hay mucho de dónde guiarse. Si tenemos un problema de robótica, más bien, si tenemos un problema, casi siempre modelado con Euler y Lagrange, hay manera de trabajar y considerar diferentes modificaciones de la función de Lyapunov para tratar de eliminar la utilización de la sal. Normalmente pues es más fácil, ¿no? Y más limpio. Aquí porque es un sistema pequeñito, nos queda al final, ¿no? Cuando ya metemos parámetros y todo, casi siempre podría ser más sencillo utilizar el teorema de la sal por la simplificación en la función de Lyapunov, ¿no? Bueno, vamos a ver esta, aunque lo voy a pasar rápido. Bueno, más o menos, ¿no? La demostración puede ser. Tenemos dos. Tenemos el mismo manipulador. Y ahora la retroalimentación cambia porque yo la voy a considerar en términos de los deseados en diferentes partes. Es decir, lo que yo trato de utilizar es el valor deseado en lugar del valor medido. Porque el valor
deseado yo no sé exactamente cuánto es, y el valor medido normalmente tiene errores de medición. Y eso me crea problemas. Al menos un poco, ¿no? Si yo considero esta nueva retroalimentación basada en valores deseados, entonces pues yo considero el lazo cerrado. Aquí se fijan, este B puede está en B de punto. Puedo yo considerar o no que hay amortiguamiento, pero si lo considero, de todos modos va a quedar un error de la forma que ahorita me queda el lazo cerrado, pues. Entonces dice, se analizará el caso donde el robot no tiene amortiguamiento. Para simplificar un poquito nada más el lazo cerrado, ¿no? Porque si no, luego juntamos las partes de velocidades y amortiguamientos y queda otra vez de la misma forma, tiene la misma estructura, así que no valía nada la prueba de estabilidad. Entonces, considerando que no hay B, entonces mi retroalimentación puede ser esta que está aquí. Si se fijan, casi todas las velocidades. ¿Por qué? ¿Por qué pongo la velocidad deseada? Porque la velocidad deseada, normalmente yo tengo encoders y esos miden perfectamente la posición. Pero al estimar la velocidad, yo le voy a meter ruido. Lo que les decía es que yo necesito un filtro o necesito una velocidad aproximada, porque no existe un derivador realmente que me dé el valor exacto de la derivada. No lo puedo hacer, tengo que meter una aproximación, y cuando meto la aproximación es cuando viene el problema. Entonces, una forma de quitarnos parcialmente ese problema, pues es considerar los valores deseados donde estaban los originales. Eso es lo que se está haciendo aquí. Se fijan, de todos modos, en este término, yo tengo aquí no puedo poner, porque este es Q punto menos Q deseada. Entonces el Q punto no lo puedo sustituir por el Q deseado. Entonces, de todos modos, tendría que poner un valor estimado, pero solamente en un término de ellos. Entonces, lo que yo menciono del ruido que puede haber proveniente de la aproximación de la derivada, pues nada más entraría en este término. Entonces, 34 es lo que digo acá, ¿no? 34 depende fundamentalmente de mediciones de posiciones, por lo que los requerimientos de medición de señales disminuyen. La utilización de Q en Q tilde punto se realiza al considerar en general la derivada aproximada. En aquel término nada más, ¿no? Pero en general casi todo lo tenemos en deseados. Entonces la retroalimentación 34, pues yo la agarro y la meto allá. Cierro el lazo, ¿no? Y al cerrar el lazo, lo que obtengo es este sistema que está aquí. Ya no tengo B, ¿no? Ahora me faltó el G, pero el G se va a ir porque conozco bien la posición, ¿no? Y G depende de la posición. No sé por qué se me fue. Bueno, debería depender de G inicialmente los dos lados, ¿no? Pero el lazo cerrado es este que está aquí. O sea, vean, este término, ¿dónde está? Pásenlo para acá y me queda Q2 puntos menos Q2 puntos deseados, que sería el Q2 tilde 2 puntos. Y luego tengo el C y tengo este C, pero este depende de Q y este de Q deseado. Por esto los dejo separados, porque aquí depende de Q y Q deseado. Es decir, aquí no puedo factorizar este, ¿no? Sería la diferencia. Y del otro, pues ya tengo el KB y el KP que dependen de los Q tildes. Y entonces tengo un sistema que casi depende todo de Q tilde, a excepción de este término, de los dos términos en C. Y esos dos términos en C, pues tengo que arreglármelas para dejarlo en el error. Entonces, mis dos términos son esto el problema. Estos que están. ¿Qué puedo hacer? Vean, estos dos primeros son los mismos, están repetidos, y le sumo y le resto este término que está aquí. Es C de Q punto por Q deseado punto, Q punto por Q deseado. Y ahora sí, ¿cuál puedo hacer? A ver, vean, este y este sí puedo factorizar C. Tendría aquí Q menos Q deseado. Y entonces esto sería este término. Y entonces me quedan todavía este y este. Sería este y este, sí, está así. Y entonces, vean, tengo Q y Q deseado, y tengo Q deseado y Q deseado. Yo quiero obtener una forma que sea de Q menos Q deseado. Entonces, ¿qué hago? Pues puedo invertir esto. Recuerden que C es lineal en la segunda componente.
Entonces esta C la puedo escribir, meto este y saco este, entonces C de Q deseado por Q punto. Y entonces tengo ahora que estas dos C ya son iguales, puedo factorizar, y entonces me queda el Q tilde aquí de Q menos Q deseado. Y entonces ahora lo que tengo, que los dos dependen de Q tilde punto, y entonces lo que tengo es esta suma de los términos de C de QQ punto y C de QQ deseado por Q tilde punto. Y entonces ahora mi lazo cerrado, pues ahora es este. Vean, lo pueden considerar que tienen una C diferente, ¿no? Simplemente, que es la suma de estos dos. Pero todo está en Q tilde. Toda esta ecuación está en Q tilde. ¿Cuáles son mis estados para esta ecuación? Pues Q tilde y Q tilde punto. Tengo otra vez, bueno, dos estados, dos vectores de n dimensión, de dimensión n. Entonces lo que tengo aquí es que yo quiero, si quiero verificar si Q tilde converge, pues lo primero que debo hacer es si el equilibrio de ese sistema es de cero. Y entonces, ¿qué pasa? Si mis dos estados es Q tilde y Q tilde punto, pues recuerden que la derivada de estos estados se hacen cero. Entonces Q tilde punto es cero, entonces esto es cero y esto es cero, pero Q tilde dos puntos también es cero, entonces esto es cero. Entonces lo que me queda en el punto de equilibrio es que Kp por Q tilde es igual a cero y por lo tanto Q tilde también es cero. Entonces mi punto de equilibrio es el cero. No tengo problemas. Debo de, digamos, estoy en libertad de considerar el día 1 para analizar la estabilidad de este sistema. Y aquí es la misma función de la Q0 en términos de Q tilde, ¿no? No necesito más. Esta función de la Q0 le hago lo mismo, pues tome la derivada de este término, la derivada luego de este, la de este, la de los extremos la voy a sumar y me da esta derivada. Y luego la derivada de este término, hago lo mismo con este, pero Kp es constante, ahí no tengo ningún problema, entonces la derivada de este, y luego un término con la derivada de este, me da la suma de los dos, me da este otro que está aquí, porque son simétricos, ¿no? Bueno, en realidad son escalares, ¿no? Entonces, ¿qué más? El D por Q dos puntos, Q tilde dos puntos, que todo esto es esta parte que está aquí, la despejo de mi sistema, ¿no? El lazo cerrado, lo sustituyo aquí. Y entonces, pues ya aquí el desarrollo es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Este término se va con este, y ahora junto, ¿qué más puedo juntar? Bueno, el de C con este que está aquí. Y me quedaría pues igual que antes, D punto, saco el medio de Q tilde transpuesta D punto menos 2C, considerando este C, pero me sobra este. Por eso el término que me sobra es este. Bueno, la notación de deseado es que es de C de Q deseado, ¿no? La que tiene deseado. Entonces esta otra me queda afuera. ¿Y qué más hay? El otro término sería este que está aquí de KB. Ya sé yo que el término D punto menos 2C, esa matriz es antisimétrica, está en una forma cuadrática, entonces este término es cero otra vez, y lo que me queda es este. Un término en Q tilde punto de la matriz KB y otro de Q tilde punto de C. Entonces ya de entrada sé que no depende de Q tilde y que por lo tanto es semidefinido negativo. Y semidefinido negativo implica que solamente es estable, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Puedo aplicar la sal? Recuerde que ahora tengo un sistema B punto igual a esto, una ecuación diferencial, que es variante en el tiempo. Y entonces la sal no me puede ayudar. Bueno, aquí todavía, digamos que continúa el análisis, ¿no? Pero ya de aquí se ve, ¿no? A ver, ya estaba yo adelantando. Para este nada más quiero acotar, ¿no? Esta es una forma cuadrática y esta es otra forma cuadrática.
Esta forma cuadrática va a ser menor que lambda mínimo de KB, el valor propio mínimo de KB, por la norma de Q tilde punto al cuadrado. Y lo mismo pueden decir de acá. Solo que aquí no puedo, directamente es complicado calcular los valores propios de C, ¿no? Pero de todos modos, si aplico propiedades de norma, pues sería la norma de C menos la norma cuadrada de Q tilde punto. Pero lo que hacemos, pues, digamos, para escribirlo ya sin ambigüedades, me queda entonces menos lambda mínimo de KB por la norma cuadrada de Q tilde punto. Ah, y la norma de C, recuerden que es la norma de una constante por Q de punto, ¿no? Por el Q tilde punto al cuadrado que teníamos en la expresión. Y entonces, factorizando el Q tilde punto, me queda este término que, para asegurar que sea definido negativo, este término, semidefinido negativo, este término debe ser positivo. Porque si esto que está aquí es negativo, pues ya valió, porque aquello se hace positivo, ¿no? Pues esto debe de ser, lo que está en el corchete, ¿no? Esto debe ser positivo. Y a partir de aquí, pues yo puedo despejar el QD, y la condición que me sale es esta, ¿no? Resulta que tengo una cota para la velocidad deseada máxima. Es decir, no puedo hacer que el manipulador se mueva tan rápido como yo quiera. Va a depender de los valores que yo considere en KB y la constante de KC, de la matriz de Coriolis. Pero pues evidentemente que si yo aumento el KB, la parte derivativa, pues puedo aumentar la velocidad en la cual se puede mover el manipulador. Si lo quiero mover muy rápido, sin considerar esta cota, pues podría ser que el manipulador se inestabilice. Ahí, ¿por qué digo podría ser? Porque recuerden que Lyapunov es una condición suficiente. Lo que ustedes saben es que si esto se cumple, pues va a funcionar. Pero si no se cumple, pues quién sabe. Podría ser que funcione. Pero ustedes quieren asegurar que funcione. Y entonces, si tienen un manipulador que no quieren que se vaya a golpear por ahí, saben que la condición que les da Lyapunov, que es una condición suficiente, es esto se satisfaga. Si esto se satisface, no hay ningún problema. Su sistema es estable al menos. Pero estable al menos, ¿no? En este caso no es posible utilizar la SAM, ya que el punto es variante en el tiempo, pero es posible considerar Borafalá. Pero Borafalá, pues no nos espantemos, es lo mismo, lo aplico de la misma forma. En realidad es exactamente lo mismo. Dado que B punto es uniformemente continua, bueno, más bien B punto, está mal escrito, ¿no? B punto es uniformemente continua, dado que, está bien mal, dado que B dos puntos es acotada, y dijimos, yo puedo sacar la derivada de B dos puntos, ¿no? Digo, la derivada de B punto para tener B dos puntos. Como depende de estados de este sistema, y ya demostramos que este sistema está acotado, pues entonces B dos puntos está acotada. Ya por eso ni siquiera calculo B dos puntos, porque los estados están acotados. Entonces se tiene, bajo estas condiciones, que B punto tiende a 0. Y si B punto está tendiendo a 0, pues esto que está aquí está tendiendo a 0. Bajo esta condición, esto es positivo, y entonces lo que está tendiendo a 0 realmente es Q tilde punto. Entonces tenemos esa condición, Q tilde punto está tendiendo a 0. Y si eso sucede, sustituyo Q tilde punto en la dinámica de mi sistema, que era esta que está aquí. Q tilde punto es 0, esto es 0, esto es 0, pero si Q tilde punto es 0, Q tilde 2 puntos es 0, por lo tanto este término es 0, y la dinámica que me sobra es aquella. Y otra vez, pues esto es invertible porque es simétrico, definido positivo, multiplico por la inversa, y me queda entonces que Q tilde también es 0. Entonces Q tilde y Q tilde punto tienden a 0. Y por lo tanto el sistema no solo es estable, sino que es asintóticamente estable. Y aquí podríamos pues demostrar
demostrar esto sin considerar la bla, bla, bla. Ah, no, ¿sí? ¿Sí? No, aquí en este lo que queremos es utilizar una función alterna de Lyapunov y demostrar la estabilidad asintótica. Vean aquí cómo varía la función de Lyapunov. Es parecida a la otra que teníamos. Nada más que no está el KB, digamos que está en términos de D, porque aquí todavía depende de D. Esta función tiene la misma propiedad para epsilon. Es una epsilon suficientemente pequeña. Demuestren que esa es definida positiva, se lo dejo de tarea. También la tienen que poner en una forma cuadrática, pues no hay otra. Es la forma más simple. Pónganlo en una forma cuadrática y entonces vean las propiedades para que la matriz que está en medio de la forma cuadrática sea definida positiva. Entonces, pues por supuesto que es definida positiva, ¿no? Si no, no podría yo considerar la derivada. Y aquí pues el desarrollo, si se fijan, pues se empieza a complicar un poco más, nada más. Yo lo que necesito, dado que el sistema ya dijimos que tiene el equilibrio en cero y tenemos una función candidata de Lyapunov que es definida positiva, pues yo puedo tomar su derivada. Si tomo la derivada, lo mismo, ¿no? Esta es la derivada de esto, viene siendo esto, pero esto tiene derivada. D depende del tiempo, entonces D también tiene su derivada. Aquí KP no depende del tiempo, entonces esta es su derivada. Para este término, como son Q tilde y Q tilde punto, pues tengo uno en la derivada de Q tilde y otro en la derivada de Q tilde punto, que es este otro. Y aquí, otra vez, esta es una forma cuadrática que sí tengo que... no, estos son estos, y este término es este que está aquí. D, digamos que para este, como depende de D, es esta la derivada de D punto, y entonces tengo una derivada para este, otra derivada para este, la sumo, y me da este otro que está aquí. Me voy a ir ya eliminando pues lo que haga falta. Este se va con este. Ah, bueno, no, espérenme. Este de Q tilde de 2 puntos, pues lo saco otra vez del sistema y es este término que está acá. Y como aparece otra vez aquí, es este otro que está acá. Y ahora sí, este se va con este. ¿Qué más? Este creo que este que está aquí señalado se va con este. Y lo que tengo ahora es este que está acá. Aquí ya, digamos que la demostración es mucho más elaborada, pues. Pero es el esfuerzo que requiere uno si no quiere considerar, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer aquí para este otro? Tengo C, si se fijan aquí, estamos juntando en esta otra parte el término C otra vez, como lo hicimos en el paso anterior, con el D, con este otro que está aquí, y me genera este que está aquí, este término. Y los junto siempre porque esto va a ser cero, ¿no? Porque esta forma es antisimétrica. Entonces, como esta forma es antisimétrica, pues aquí se va a ir en algún momento, por esta forma, y no me va a molestar. Bueno, me va a simplificar los cálculos, pues. A ver, vean. Yo me puedo ir, ya, considerando que estoy aquí, puedo, vean, la consideración es que yo tengo, digamos, este se me va a ir, pero este no lo puedo eliminar, este de punto, porque no lo puedo juntar directamente. Aquí tendría que, ¿necesito qué? Necesito D menos 2C, si saco el un medio, ¿no? Necesito D punto menos 2C, y en este caso no lo puedo armar en esta función. O sea, tengo D punto y tengo C, pero no lo puedo sacar. Podría empezar para el análisis de esto. Lo que yo quiero mostrar, recuerden, es que D punto es definido negativo. Ya, me quito esto, pero lo que debo de hacer, ¿qué sucede con lo demás? ¿No? Necesito ver si todos los términos están bien determinados. Este término yo podría decir que el negativo es una forma cuadrática, ¿no? Siempre y cuando este sabemos que tiene una norma que está acotada por una constante
y por la norma ¿de qué? De QD punto. Y luego, pues este no tiene ningún problema, es una forma cuadrática negativa. Esta es una forma cuadrática también, donde es simétrica de venida positiva, multiplicada por un epsilon, solamente que es positiva, ¿no? Y si es positiva, no me ayuda en la estabilidad, me va a causar un problema. Bueno, tengo que mayorarla por alguno de los términos que están del otro lado. Y abajo, esta vuelve a ser una forma cuadrática que no tiene problemas porque es negativa. Y el otro problema que tengo es este. Y entonces, realmente el problema que tuviera yo en acotar todo esto, sacar normas del lado derecho de B punto, es que hago con D punto. Y D punto en realidad depende del manipulador, si sabe, depende de las articulaciones. Tiene normas, demostramos que D tenía normas. Y que si que si el manipulador era de uniones todas rotacionales, entonces todos tenían cotas más bonitas porque podíamos eliminar la dependencia directa de los ángulos, pues, de las articulaciones, y trabajar con los valores propios, pero este es de punto. Entonces, en un caso particular de un manipulador cualquiera, pues yo tendría que trabajar directamente con la matriz D para demostrar que está acotada. No es directo, pues, a excepción de que tuviera uniones rotacionales. Y si tiene uniones rotacionales, pues yo tengo esta igualdad. D punto es igual a C de QQ punto más C de QQ punto traspuesta. Y eso me simplifica otras cosas. Porque entonces ya me quito el D punto. Por supuesto que de aquí podría yo ver que D ya está acotada, pues, que tengo una cota. Como recuerden que C tiene cotas y lo tengo aquí dos veces. Entonces D podría decir que D está acotada. Y ya me sigo a lo que viene, pues. Pero bueno, puedo sustituir D punto en la ecuación anterior y lo que obtengo ahora es esta que está aquí. Ya me quité D punto de encima, pues. ¿Qué es lo que me resta? Pues las cotas que decía, ¿no? La norma de C, que esa se las dejé antes, pues la hicimos, me parece, es una constante por QD, punto. Por la norma de QD. La norma de esta C, como no depende de QD, sino depende de Q, pues sería la misma constante por la norma de Q punto. ¿Qué más? La norma de D, pues sabemos que está acotada. ¿Qué más hay? Entonces ya con eso directamente, ¿no? B punto siempre puedo decir que es menor o igual que el lambda mínimo de esta matriz, del primer término, de KB por Q tilde traspuesta al cuadrado. Y luego, la de ¿qué más? ¿Cuál sigue? La de esta. Sería KC, por esto que está aquí, KC por Q de punto, por la norma cuadrada de Q tilde al cuadrado, de este término. Y luego la de C, pues sería epsilon por KD, porque la norma de D es KD, por la norma de Q tilde punto al cuadrado. Todas estas deben ser positivas, ¿no? Estas de acá, a excepción de la primera. Y luego, ¿qué más? Viene la de, tengo epsilon, no, esta es la que hicimos acá, ¿no? La de D. Entonces viene epsilon KC por la norma de este. Como no depende de Q normal, entonces de Q punto por la norma de estos dos, que sería la norma de Q tilde y la norma de Q tilde y la norma de Q tilde punto. Y el otro término, ¿qué más? Este otro, pues es igual, pero con el Q deseado aquí. Entonces este término se me repite aquí como Q deseado punto aquí. Y luego el último ya sería aquel de allá, y esto otra vez tiene negativo, entonces sería el lambda, epsilon lambda mínimo de KP por la norma cuadrada de Q tilde. Y ahora ya está todo acotado. Ya tengo determinados los valores, pues este es negativo, este es positivo. Estoy tomando el peor caso, ¿no? Debo de tomar el peor caso.
este es negativo, este es positivo, este es positivo. Otra vez este es positivo, más positivos y otros negativos, más tengo dos negativos nada más. O la mayoría tienen a cero, ¿no? ¿Mande? La mayoría van a tender a cero, ¿no? Por el epsilon que escogemos. Sí, exactamente, es lo que nos ayuda. Pero tengo términos pues que son negativos, que son los que deben de ayudarme a demostrar que B punto es definido negativo. Y entonces, ya aquí debo de pasarme a lo que me gusta hacer, a darle una forma cuadrática. Y para darle una forma cuadrática, pues tengo que juntar los diferentes términos, ¿no? Tengo Q tilde punto y Q tilde, y los términos cruzados entre los dos. Entonces juntamos todo lo que tiene que ver con Q tilde punto al cuadrado, que sería el primero, y luego tengo términos cruzados entre Q tilde y Q tilde punto, que serían ese que está aquí, y el de Q tilde al cuadrado. Entonces nada más aquí estoy reagrupando, ¿no? Factorizando en términos de este y este que está aquí. ¿Qué más pusimos? Saqué el signo para dejar la forma cuadrática. Vean, todo lo puse, saqué el signo y reescribí lo mismo, ¿no? Es lo mismo, nada más considerando que el signo negativo está afuera. Y entonces, a este término le llamo A, para simplificar, ¿no? A este otro le llamo B, porque es el término, recuerden, cruzado, este por este, y al otro le llamo C, de Q tilde punto al cuadrado. Bajo esas condiciones, ¿cuál es lo que está acá, no? A es este, B es este y C es este. Entonces B punto yo lo puedo escribir así. Y ahora sí, ya, pues esta es una forma cuadrática, tiene signo negativo, y para que esto sea definido negativo, pues debo de probar que esta matriz es definida positiva. Y para que sea definida positiva, llegamos a la misma conclusión, ¿no? A y C deben de ser mayor que 0, y el determinante de la matriz debe de ser mayor que 0. Y otra vez, pues estas dos son estas. El término A, evidentemente que es positivo, ¿no? Porque epsilon es positivo, esto es positivo. Esto es simétrico, definido positivo, entonces el valor propio es positivo. Y luego el término que más, el que sigue es el término C. El término C es este. Debe de ser definido positivo. ¿Qué condiciones puedo tener para que eso sea definido positivo? Bueno, que epsilon sea muy pequeña, ¿no? Y esto me quito este, pero que Q de este acotado, que sea pequeño. Porque si no, como estos son negativos, yo necesito, claro, puedo aumentar el valor de KB, otra vez es el que estábamos diciendo, ¿no? KB debe de ser suficientemente grande. Y entonces, pues, sería la condición que me resta. Es más, pues ya de aquí, si esto tiende a 0, despéjenme el valor de KB y le está a la misma condición que teníamos ahorita con la sal. Digo, con Barbalat, ¿no? Quedaría exactamente igual. Y la otra, pues, es el producto del determinante, ¿no? Debe ser positivo. Y aquí, para que sea positivo, este es el desarrollo. Aquí, vean, en realidad es por esa partecita nada más. Si hago lo mismo, para ese nada más, para el determinante, pues vean, el determinante es, el determinante es A por C menos B cuadrada entre 4 mayor que 0. Y eso es exactamente eso que está acá arriba. Esto es A por B entre, ¿qué dijimos? El otro entre 4, no sé qué. Es este otro término. Pues necesito que esto sea mayor que 0. ¿Qué hago? Pues más que simplificar, ¿no? De nueva cuenta me voy por el camino de tratar de ver las condiciones bajo las cuales los términos involucrados aquí satisfacen la restricción que tenemos acá. Entonces, pues no hay más que multiplicamos todo por 4 y para y luego eso es equivalente, bueno, le puedo cambiar el multiplicar por menos en todo, ¿no? Si le multiplico por menos me queda en signo en menor que 0, y entonces tendría, es la misma, ¿no? Nada más cambié por menos
multiplico por menos 4 aquí. Entonces el término es positivo y esto otro está en negativo. Junto adecuadamente los términos, vean, este pues, es un término cuadrático, que yo lo puedo expandir como esto que está aquí. Entonces tengo epsilon kc al cuadrado por el primero más 2 veces el producto del primero por el segundo y el último al cuadrado. Es todo lo que hay, ¿no? Y este otro término es este, sigue siendo este. 4 lambda mínimo de Kp por lambda mínimo de Kb menos Kc por Q punto menos epsilon Kb menor que 0. Y luego tengo que Q punto, si divido todo entre Kc, entre epsilon Kc, entonces tengo que esto me queda libre, que es esta expresión que está aquí, y estoy dividiendo entonces entre epsilon Kc cuadrada este, que está multiplicando este otro que está acá. Y ya, esto sería casi todo. Esto lo repito aquí, estos todos son estos, y este término largo, ¿qué pasó con el KD? Queda metido aquí, ¿no? Porque es de este KD punto al cuadrado, lo tengo metido aquí, en esto, con el negativo aquí. Entonces lo puedo escribir como el Q punto al cuadrado más beta por Q punto más menos un gamma. ¿Por qué lo hago así? Recuerden, yo ya tenía una idea, pues sabíamos que el problema que yo tengo es con la velocidad. No, más o menos, la velocidad deseada o la velocidad del manipulador no puede ser tan grande. Es lo que me dio el otro resultado. Entonces, si tengo un término, una ecuación de segundo grado aquí, que necesito que sea menor que 0, con este signo negativo aquí, ¿bajo qué condiciones puedo asegurar que esto sea menor que 0? Porque este es positivo, positivo y este es negativo. Pues este siempre debe de ser positivo, ¿no? El gamma. Es la condición que me resta. Gamma no puede ser, o sea, si el gamma es suficientemente es positiva, siempre, puedo asegurar su signo. Entonces, y este es negativo, lo que estoy asegurando es que este sistema, bueno, esas ecuaciones, que es ecuación de segundo orden, ¿dónde tienen las raíces? Tiene dos raíces, ya lo sabemos, ¿no? Pero si tuviera todos los términos positivos, podríamos asegurar que los tiene del lado izquierdo. Como tiene tiene un término negativo, pues al menos tiene una del lado derecho. Y entonces lo que tenemos ahora es una condición como esta, en la que esta es mi región de estabilidad en términos de Q punto. Debe de ser, pues, debo estar en esta partecita. Pues hay una condición de la velocidad para que exista, y si se fijan, estoy conteniendo al origen. Entonces, la región de estabilidad es esta es mi ecuación, y entonces para que esto tenga esta forma, yo necesito que este gamma sea mayor que 0. ¿Puede ser mayor que 0 el gamma? Pues lo podemos ver aquí directamente. Aquí, ¿dónde está el gamma? Gamma es todo esto que está aquí. ¿Dónde está? Sí. ¿Puede ser mayor que 0? Sí, porque si epsilon tiende a 0, el que está multiplicando va a tender a un número muy grande. A ver, pues, si esto tiende a 0, tiende muy grande. Pero acá hay negativos. Necesito que sean, que esto pues también sea positivo, ¿no? Entonces otra vez llegamos a la conclusión de que epsilon tiende a 0, se hace muy pequeñito. Yo lo puedo fijar el deseado que sea pequeño, y entonces aumento el valor de KB. Y si no, pues lo podemos escribir, ¿no? Pero esa condición es la misma que teníamos casi antes. Este es lambda y necesito que sea mayor que 0. Y entonces, pues ya nada más multiplico y divido, acomodo, ¿no? El lambda mínimo de KB, esto pásenlo dividiendo allá a los otros términos y manden del otro lado, y me queda esa expresión que está allí. O esta, pues, ya es más simple. Tengo el epsilon aquí, el que decíamos, ¿no? Aquí es más evidente, vean.
Si epsilon tiende a 0, ese término tiende a 0. No quería tomar el epsilon dividiendo, ¿no? Si este término tiende a 0, entonces la condición que me queda es esta. Este lambda mínimo es mayor que esto. Y esto mayor que esto, pues es despejen el QD. Y esta es exactamente la misma condición que obtuvimos con Bárbara. Pero por un camino que le tuvimos que dar varias vueltas, ¿no? Entonces vean, la complejidad de la que uno se puede meter, y eso no quiere decir que sea el mejor camino ¿no? Aquí, digamos, propusimos una nueva función candidata a la QNOP y le llevó a todo este desarrollo. Puede ser que haya otra que sea mucho más sencillo demostrar eso, pero pues eso no lo sabemos a priori, tenemos que buscarla pues y proponerla. Normalmente, digamos que esta, como si se fijaron, el problema es que depende de Q y Q deseado. Normalmente es una función candidata de la QNOP que se usa mucho cuando se usan observadores para el manipulador. En lugar del Q deseado, pues está el Q estimado. Y yo les decía, a ver, normalmente yo tengo posición, la medición de la posición. Y luego quiero usar derivada aproximada para tomar la velocidad. La derivada aproximada no sirve realmente. Bueno, sí sirve. Si está más o menos bien controlado el ambiente donde estoy haciendo el experimento. Si esto no es así, la otra estrategia es hacer un observador de la velocidad. Y el observador de la velocidad me lleva a un problema como este, en la que yo estoy proponiendo el deseado en lugar del observado. Más o menos es parecido a la prueba de estabilidad. Pero el observador, la ventaja que tiene es que no, bueno, sí se afecta por los ruidos, pero converge a la velocidad real. Por eso es un observador, tiene convergencia al valor real. Y en cambio, sin embargo, la velocidad basada en la derivada aproximada, pues está sujeta al ruido. Y con el ruido, pues brinca. Cuando haya un ruido, va a brincar la velocidad y entonces el controlador va a hacer movimientos feos. Pues por eso, normalmente tratamos de evitar la aproximación de la velocidad. Y cuando digo aproximar la velocidad por medio de una derivada sucia, mete una dinámica extra. Realmente una prueba de estabilidad de eso ya se hizo también. No es nada más meterla, pues la de, pues ya la velocidad la aproximo porque aquí le hacemos luego así, ¿no? Para un experimento. Aproximo la velocidad, le pongo un filtro de primer orden con epsilon tendiendo a 0 y veo la estabilidad. En el libro para sistemas Euler de Lagrange de Romeo Ortega viene allí la prueba cuando utilizan la derivada aproximada, pero ya metiendo las dinámicas de la derivada aproximada y considerándole a QNOP para demostrar que todo sigue siendo estable. ¿Bajo qué condiciones sigue siendo estable? Bueno, cuando hay un nivel de ruido aceptable, pues, unas cuotas en el ruido. Y epsilon está suficientemente pequeño. Y eso pues, viene en los problemas, ¿no? Que es, aquí no, digamos en el QNOP, cuando uso epsilon no es un problema. Porque eso es un resultado teórico que dice que si esto, uno es definido positivo y otro es definido negativo, tiene la estabilidad. Pero, en la derivada aproximada, cuando utilizan un epsilon, dicen que es suficientemente pequeño, pues ahí sí hay problemas, porque no sabemos el orden de aproximación de la derivada que están obteniendo. Ese es el problema. No es nada más de aproximar, ¿no? Cuando tenemos un sistema no lineal y lo aproximamos por un sistema lineal, pues saben que tienen un orden de aproximación, un orden nulo, simplemente. Pero ya saben a qué se están enfrentando. Con la aproximación de la derivada, pues no es tanto. Bueno, más la aproximación de orden 0, ¿no? Porque pueden aumentar el orden de aproximación de la derivada, pero eso les lleva a una complicación mucho peor. Nadie lo hace, pues, por ahí. En ese caso es mejor utilizar un observador de la derivada. Y de eso hay muchos, ¿no? Hay muchos, no sé, ya que ven modos deslizantes, hay muchos últimamente observadores prácticos que están basados en modos deslizantes. Que mucha gente le saca la vuelta a los modos deslizantes, no les gusta por los problemas que tiene después con los actuadores. Pero existen, ¿no? Si hay una emergencia, se pueden utilizar esto de orden superior, super twisting, hay infinidad de recetas, pero todavía siguen
muchas de ellas en papel, ¿no? Teóricamente funciona. Ya en un experimento, pues esa es otra discusión. Profesor, ¿podrías repetir por qué lambda tiene que ser mayor que 0? Lo que yo quiero es tener una región de estabilidad. Como quiero tener una región de estabilidad, la región me dice que la condición es que esto, todo, ¿qué? ¿Cómo está? A ver, vamos más atrás. Es que en el polinomio anteriormente habíamos considerado que todos los coeficientes sean positivos. Entonces, Sí. por Ruth-Hurwitz, A ver, pero es que ahorita no estamos analizando estabilidad del polinomio. Sí, cuando tienes un polinomio que viene de un sistema lineal, evidentemente todos los polos deben de estar del lado izquierdo y una condición es que los coeficientes sean positivos. Pero aquí no es eso lo que estamos haciendo, vean. Deja ver hasta dónde vamos. ahí. A ver, aquí, este es B punto. Ahorita no tenemos un polinomio. Tenemos una forma cuadrática que yo quiero que sea definida negativa. Entonces para eso digo, bueno, pues es que esto sea definido positivo, ¿no? Porque ya el signo negativo ya está aquí. Para que esto sea definido negativo tengo estas, bueno, dos condiciones. Estas, dijimos que la primera pues se satisface directamente y esta otra está sujeta a esta condición. Que si haces que el épsilon tienda a 0, me da la misma que ya sacamos ahorita al final. O sea, por eso ya no repetí esto, ¿no? Va a ser la misma condición. Entonces, con eso aseguramos que esta y esta son positivos. Y luego necesito que esta otra sea mayor que 0. Y ahí es donde nos abarcamos en otro desarrollo. Si este es mayor que 0, aquí la empiezo a poner y me lleva a esto. Este desarrollo me lleva ahora a una condición equivalente, que es que esta forma cuadrada, esta ecuación de segundo orden, sea menor que 0. Pero es la ecuación, es la función. No estoy hablando de polos. Es la función, esto es una función nada más. Que quiero que sea negativa siempre. Para que sea negativa siempre, pues la única posibilidad es que este lo haga negativa, ¿no? El gamma lo haga negativa. ¿De acuerdo? Porque esto es positivo. Entonces el gamma debe de ser negativo, todo este término. Pero para que todo este término sea negativo, pues el gamma per se debe de ser positivo, porque el signo negativo ya está aquí. Entonces de ahí viene que gamma debe de ser positivo. Sí. Entonces si esto se cumple de la función esta, entonces tengo una región de estabilidad asociado con lo que hicimos antes. Porque entonces la forma cuadrática satisface que es menor que 0. ¿Qué necesito entonces? Ya la forma que tiene esto decía yo, es una forma cuadrática que si le veo las raíces, ahora sí, si me fijo en las raíces, ¿cuáles son las raíces? La solución de punto, ¿no? Si veo las raíces, deben de ser 2. ¿Dónde están esas raíces? Es lo que yo decía. Pues si son 2, deben de cruzar. Si nada más es una repetida, llega a este punto, es una forma que llega aquí y se sube. Y no cruza hacia abajo. Y entonces no tendría región de estabilidad. Debo de cruzar hacia abajo para que haya una región de estabilidad. Y para cruzar hacia abajo debe de haber dos raíces diferentes. Y estas dos raíces son, ya no las calculo porque no me hace falta, ¿no? No me hace falta calcular cuál es este punto y cuál es este otro punto. Nada más lo que aquí yo comenté es que si tengo dos raíces, entonces, y como tengo un coeficiente que es negativo, entonces las raíces no están del lado izquierdo. Pero eso no me importa, en realidad fue un comentario extra. A eso no me importa. Lo que me importa es que la forma cuadrática sea mayor que 0. No, perdón, menor que 0. Eso es lo que me importa nada más. Y entonces, para que eso satisfaga y haga la región de estabilidad del gamma, debe ser positivo. Y ahí es cuando ya me fui a ver qué pasaba con el gamma positivo. Y el gamma positivo pues llega a esta condición, cuando epsilon es subtiende a 0, que esa condición, que quizás me faltó repetirlo, es equivalente a la que obtienes de aquí, que también se debe de satisfacer. Esta lo que te dice
es que de esto debe ser positivo, y para epsilon tendiendo a 0, quedan estos dos términos que me da exactamente la misma condición. Entonces la condición se repite, pues, tanto por Barbalat, por este que está aquí, y por este otro que está acá. Y entonces ya con eso, o sea, al menos con este desarrollo, no nos quitamos el hecho que para que el sistema sea asintóticamente estable, Q deseado debe de tener una cota. No puede ser el valor que ustedes quieran, pues. Para que todo converja, el Q deseado lo tenemos que mantener bajo cierto nivel. Pero yo les dije, esta es condición suficiente. Entonces, si el Q deseado lo tienen bajo ese nivel, todo converge. Si no lo tienen allí, quién sabe, puede ser que sí converja, porque es solamente suficiente. Y aquí vienen digamos que, qué tan fuerte o qué tan buena es tu condición suficiente. Es casi, normalmente tienes aquí, obtenemos condición suficiente, pero yo quisiera realmente en un problema obtener una condición necesaria y suficiente. Que no haya de otra, pues. Es decir, díganme, que el Q punto menor que 4 me estabiliza, y Q punto mayor que 4 me desestabiliza el sistema. Eso es lo que yo lo que quisiera buscar, pero Lyapunov no me da no me permite hacer eso. Lyapunov lo que me dice es que me daba de una condición suficiente, y que si esas cuotas se satisfacen, todo está bien, todo va a funcionar. Si no se satisfacen, puede ser que sí, puede ser que no. Pero ¿de qué depende? Pues de la función de Lyapunov que estoy utilizando. Que la función de Lyapunov rescata pues la dinámica del sistema, y a partir de esta nueva dinámica escalar, yo muestro las propiedades de una dinámica multidimensional. Y ahí es donde pues no pueden atrapar todas las propiedades. Pero como normalmente no podemos resolver la ecuación diferencial, pues Lyapunov me da realmente una solución adecuada. Me hace que para mí esto sea suficiente, aunque sea una condición suficiente nada más. ¿Eres? ¿Más o menos? Sí, ¿ves?